La madrugada caía espesa sobre la ciudad, iluminada apenas por el reflejo de los rascacielos en los charcos de la acera. Sofía caminaba envuelta en su abrigo raído, buscando algún rincón donde el frío no calara tan hondo. Fue entonces cuando escuchó el chirrido metálico de unos frenos y vio en cámara lenta cómo un auto de lujo se descontrolaba rumbo a un poste. Sin pensarlo, corrió, se lanzó y logró abrir la puerta del conductor justo antes del impacto. Un hombre inconsciente, con olor a whisky caro, colapsaba sobre su hombro. El vehículo quedó destrozado, pero ellos salieron ilesos. Sofía lo arrastró como pudo hasta la banqueta, ignorando los vidrios rotos que cortaban su piel. La sirena de una patrulla se escuchó a lo lejos, pero ella solo se preocupaba por mantener al desconocido despierto. Al abrir los ojos, él murmuró su nombre como si fuera un eco. Gael Márquez, antes de desmayarse de nuevo. Sofía no lo sabía aún, pero acababa de salvar a uno de los empresarios más poderosos y temidos del país. Horas después, en una suite privada de hospital, Gael despertó rodeado de médicos, sin recordar mucho, excepto por unos ojos grandes, sucios de hollín, que lo miraban con fuerza. «¿Dónde está la mujer que me salvó?», preguntó con la voz aún ronca. Nadie supo responder, pero él no pudo olvidar. Esa noche, no solo se salvó de la muerte. Algo más había nacido en su pecho, algo que ni el poder ni el dinero podían comprar. Gael no descansó hasta encontrarla. Contrató investigadores, revisó cámaras de seguridad y finalmente localizó a Sofía en una vieja estación abandonada, cubierta con cartones y rodeada de silencio. Ella lo miró desconfiada, como si aquel hombre de traje impecable no perteneciera a su mundo. Y no pertenecía. «Me salvaste sin pedir nada. Ahora soy yo quien quiere darte algo que nadie te ofreció. Una oportunidad», dijo él con una mezcla de arrogancia y vulnerabilidad que descolocó a Sofía. «No soy caridad de nadie», respondió ella, alzando el mentón con dignidad. Gael sonrió, como si su orgullo herido lo intrigara aún más. Le propuso un trato: sacarla de las calles, ofrecerle educación, una nueva vida, un nuevo nombre si así lo deseaba. «No quiero comprarte. Quiero que veas quién puedes llegar a ser si te das la maldita oportunidad», soltó, dejando sobre la mesa una tarjeta negra con su número personal. Luego se fue, dejando el aroma de su colonia y una confusión ardiente en el aire. Esa noche, Sofía no durmió. Algo en la mirada de Gael la había desarmado. No era lástima, era desafío. A la mañana siguiente, con las manos temblando y el corazón latiendo con rabia y esperanza, marcó el número. «Acepto, pero no esperes que sea tu muñeca de porcelana», dijo. Él rió del otro lado de la línea. «Perfecto. Las de porcelana se quiebran. Tú, Sofía, estás hecha de acero». El primer día en la mansión, Márquez fue un choque de mundos. Sofía observaba con recelo los ventanales infinitos, los pisos de mármol y el aroma constante a flores frescas. Una institutriz elegante la esperaba con una libreta y una sonrisa tan fría como el hielo. «Vamos a empezar desde cero», dijo. Sofía apretó los puños. No sabía caminar con tacones ni tomar una copa sin levantar el meñique, pero si algo había aprendido en la calle, era a resistir, y ella no iba a dejar que ese mundo la tragara sin luchar. Las clases de dicción eran una tortura, pero pronto aprendió a pronunciar su nombre como si siempre hubiera pertenecido a la élite. En las sesiones de moda, se negó a usar los vestidos que la hacían ver dócil. «No me visto para agradar, me visto para dominar», soltó ante una estilista atónita. Gael observaba de lejos, cada día más fascinado con la transformación que él mismo había iniciado. No porque Sofía se volviera refinada, sino porque en cada paso dejaba claro que no sería moldeada. Ella imponía su presencia. Un día, durante una cena con figuras del poder, Sofía intervino en una conversación económica con una claridad sorprendente. Los asistentes rieron al principio, luego callaron. «¿De dónde sacaste esa mente?», le murmuró Gael al oído, con tono entre orgulloso y tentado. Ella lo miró fijo. «Del mismo lugar que tú sacaste tu fortuna, de la necesidad». El silencio que siguió fue espeso, tenso, casi erótico. Algo había cambiado. Ya no era solo una transformación exterior. Sofía empezaba a conquistar, a incomodar y a encantar. Una mañana, Gael irrumpió en su propia sala de juntas con el ceño fruncido. Un escándalo sobre explotación laboral
había estallado en una de sus filiales. La prensa exigía respuestas, los inversores amenazaban con retirarse y nadie ofrecía una solución clara. Desde el fondo del salón, donde Sofía solía observar en silencio, alzó la voz. ¿Y si en vez de esconderlo, lo enfrentamos con un proyecto real de reintegración social? Todos giraron hacia ella como si una intrusa hubiera hablado, pero Gael la miró distinto, con atención. Sofía diseñó en 3 días un programa piloto para emplear y capacitar a personas en situación de calle, con salarios dignos y acompañamiento psicológico. Presentó el proyecto en una conferencia de prensa al lado de Gael, sin titubear. Llevaba un traje negro impecable y una seguridad feroz. La prensa, al principio escéptica, quedó hipnotizada por su historia. De ser la anónima que salvó a un magnate, se convirtió en símbolo de cambio y autenticidad. Las redes sociales explotaron. La mujer que desafió al poder y ganó. Esa noche en la terraza de la mansión, Gael la contempló bajo las luces de la ciudad. «Salvaste mi vida, mi empresa y tal vez lo que queda de mi alma», murmuró. Sofía lo miró, con ese fuego controlado que lo enloquecía. «Yo no vine a salvarte, Gael. Vine a demostrar que mi historia también vale, que lo que soy es suficiente». Él se acercó como si quisiera besarla, pero se detuvo a 1 centímetro de su boca. «Eso es exactamente lo que me destruye de ti», susurró, y se alejó dejándola sin aliento. Una semana después del lanzamiento del programa, la empresa de Gael no solo se recuperó, se convirtió en referente internacional. En medio de la celebración, mientras todos brindaban en una gala benéfica con candelabros de cristal y violines de fondo, Gael la tomó del brazo y la llevó a una sala privada. Sobre una bandeja de terciopelo descansaba un sobre blanco. «Aquí hay $2 millones a tu nombre. No es pago por lo que hiciste. Es porque quiero que empieces tu propio imperio si así lo decides». Sofía no parpadeó. «No necesito tu dinero para saber lo que valgo», dijo ella, sosteniendo su mirada con una mezcla de firmeza y emoción. Gael dio un paso al frente, con esa intensidad que siempre descolocaba. «Y yo no necesito una excusa para decirte que te amo», murmuró. La confesión cayó como un suspiro denso entre ambos. Por primera vez, no había juego, ni poder, ni máscaras, solo 2 almas heridas reconociéndose en silencio. «Entonces, deja de esconderte detrás del dinero y dime qué harías si no fueras Gael Márquez», respondió ella, temblando. Él no respondió con palabras. Se arrodilló, así, con su traje de diseñador sobre la alfombra persa, delante de la mujer que lo había salvado en todos los sentidos. «Me casaría contigo, no por un acuerdo, no por gratitud. Solo porque no puedo respirar bien si no estás cerca». El aire pareció detenerse. Sofía lo miró con lágrimas contenidas y susurró: «Levántate. Aún no he dicho que sí, pero tampoco dije que no». El juego había cambiado, y ahora el amor era real. Justo cuando todo parecía encaminarse, los medios estallaron con una filtración. Fotos comprometedoras de Gael con una socialité europea, tomadas meses antes, comenzaron a circular. Sofía, aún sin responder a la propuesta de matrimonio, vio las imágenes desde su celular mientras desayunaba sola en la terraza. La herida fue más profunda de lo que esperaba, no por los celos, sino por el orgullo. ¿Ese era el hombre que decía amarla? Uno más que usaba palabras bonitas mientras escondía su verdadera cara. Cuando Gael llegó a la mansión, la encontró empacando una maleta. «No estoy molesta por lo que hiciste, Gael. Estoy decepcionada por lo que pensé que eras», dijo sin levantar la voz, pero con los ojos ardiendo. Él intentó explicarse, juró que era pasado, que esas imágenes eran parte de una trampa orquestada por su ex socia. Pero Sofía no estaba dispuesta a perdonar tan rápido. «Yo vine del barro, pero jamás mentí. No necesito un castillo si el rey es un farsante». Esa noche, Gael se quedó solo en su oficina, bebiendo whisky frente al ventanal. Recordó cada palabra de Sofía, cada mirada. Por primera vez en años, se sintió vulnerable, no por la amenaza mediática ni por el posible colapso de su reputación, sino por haber fallado a la única persona que no lo veía como un cheque andante. Marcó su número. «No voy a pedirte que regreses, solo quiero que sepas que estoy dispuesto a perderlo todo, menos a ti». Del otro lado solo hubo silencio. Días después, la verdad salió a la luz. Valeria de la Vega, ex socia y amante ocasional de Gael, había orquestado todo.
movió contactos, compró paparazzis y manipuló fechas. No soportaba haber sido reemplazada por una mendiga con aires de reina, como escribió en un correo filtrado. Sofía leyó esas palabras con las manos heladas. No era solo un ataque contra Gael, era contra ella, contra lo que representaba. Una mujer que había roto el esquema, que no pedía permiso para ocupar su lugar. Sofía no se escondió. Convocó a una rueda de prensa, sin que Gael lo supiera, y habló con una elocuencia que dejó a todos paralizados. Mi historia no necesita defensa, pero mi dignidad exige verdad. Reveló cada detalle del montaje, presentó pruebas con seguridad desarmante y al final sostuvo una frase que haría eco por días. Ser poderosa no es cuestión de apellido, es cuestión de coraje. La sala estalló en aplausos y Gael, desde una pantalla, la miró con lágrimas contenidas. Era ella, y solo ella, quien lo salvaba de nuevo. Horas más tarde, Valeria fue expuesta públicamente, enfrentó cargos por difamación y su reputación se desplomó. Pero a pesar de la victoria, Sofía no regresó a la mansión. Aún necesitaba tiempo. En su corazón había una guerra entre el amor que sentía y la necesidad de no traicionarse a sí misma. Gael comprendió, no insistió, solo le envió una nota manuscrita. La libertad que te di no fue un regalo, fue una promesa. Vuelve solo si aún me amas. Una semana después, el sonido de unos tacones resonó en los pasillos de la empresa Márquez. Todos se voltearon al verla. Sofía, impecable en un conjunto beige entallado, con mirada de acero y pasos firmes. No venía como invitada, ni como amante, venía como igual. Entró directamente a la oficina de Gael sin anunciarse. Él alzó la vista, incrédulo. No he venido a hablar del pasado, vengo a hablar del futuro. Si quieres que regrese, será bajo mis reglas. Gael la escuchó en silencio, con la mandíbula tensa y el corazón al borde de la rendición. Sofía le propuso una alianza, liderar la fundación social que ambos impulsaron juntos, con total autonomía, sin interferencias. Necesito tener mi propio espacio. No quiero ser tu sombra, quiero ser tu socia, o nada, dijo, dejando el contrato sobre su escritorio. Él la miró con una mezcla de admiración y deseo. Siempre fuiste más que eso, Sofía. Fuiste mi revolución. Ella no respondió. Solo extendió la mano. Un apretón firme, sin besos ni promesas. El trato estaba hecho, pero el corazón aún estaba en juego. Esa noche, mientras ella trabajaba en su nueva oficina, una rosa roja fue dejada discretamente sobre su escritorio. No había nota, solo una tarjeta con su nombre escrito a mano. Era un gesto, una pausa en medio del orgullo, una promesa muda de que la historia aún no había terminado. La noticia de que Sofía lideraría la Fundación Márquez corrió como pólvora entre la élite empresarial. Las sonrisas hipócritas se multiplicaron, pero también las cuchilladas silenciosas. En una reunión de consejo, un miembro veterano comentó con sorna: «Qué interesante que ahora se premien los actos de mendicidad con cargos ejecutivos». Sofía lo miró con serenidad calculada. Interesante es que alguien tan experimentado no entienda lo que es reinventarse. Le invito a observar y a aprender. El silencio fue brutal. Gael, sentado al frente, no intervino, pero al salir de la sala se acercó a Sofía con una copa en la mano. «No necesito protegerte, pero si alguien se atreve a menospreciarte de nuevo, no respondo como empresario». Ella soltó una sonrisa ladina. «No necesito guardaespaldas, solo espacio para crecer». El roce de sus manos fue fugaz, casi imperceptible, pero suficiente para que la tensión entre ellos volviera a incendiar la habitación. Los días siguientes, Sofía se convirtió en un fenómeno. Entrevistas, invitaciones a foros, artículos de revistas. La ex mendiga que desafió al sistema era ahora ícono de poder con propósito. Pero no todos estaban contentos. En las sombras, antiguos aliados de Valeria y competidores de Gael empezaron a moverse. Lo que comenzó como una historia de redención estaba a punto de transformarse en una guerra fría entre intereses ocultos y verdades incómodas. Y Sofía sería el centro del huracán. Durante una elegante gala en el Museo Nacional, Sofía fue abordada por Ignacio Urrutia, un inversor veterano y encantador, con reputación de filántropo y una sonrisa que ocultaba más de lo que mostraba. «He seguido tu historia con admiración», dijo,
entregándole una propuesta para financiar un ambicioso proyecto de reinserción laboral a nivel nacional. Parecía perfecto. Sofía, acostumbrada a desconfiar, leyó cada cláusula con atención, pero todo parecía en regla. Aún así, algo en su intuición la mantenía alerta. Gael no tardó en enterarse. En medio de una reunión, lanzó el dossier sobre la mesa. Urrutia tiene intereses sucios. Si firmas con él, vas a arrastrar tu nombre al lodo. Sofía, desafiante, sostuvo su mirada. No necesito tu permiso para tomar decisiones. No soy tu extensión. El ambiente se volvió denso, cargado de orgullo y algo más primitivo. Miedo. Miedo de perder el control. Miedo de perderse uno al otro. Solo recuerda quién estaba contigo cuando nadie más lo estaba, susurró Gael antes de salir. Esa noche, sola en su departamento, Sofía revisó de nuevo los documentos. Y ahí lo vio. Una cláusula escondida que le daba a Urrutia poder sobre las decisiones sociales del programa. Era una trampa. Dolida pero aliviada, rompió el contrato en pedazos. Pero el daño ya estaba hecho. Los medios ya hablaban de una posible ruptura estratégica entre ella y Gael. La traición no vino del contrato, vino del eco de la desconfianza mutua que seguía creciendo entre ellos. Una llamada anónima sacudió la calma de la mañana. Sofía recibió un sobre sin remitente, sellado con cera roja. Dentro, una foto antigua, una niña en un orfanato con su nombre escrito en el reverso y una carta que decía: «¿Seguro que sabes quién eres realmente?». El temblor en sus manos fue inmediato. Sofía nunca habló de su infancia, ni siquiera a Gael. Su pasado, enterrado entre hogares temporales y abandono, estaba tocando la puerta con fuerza y malas intenciones. Gael la encontró en su oficina, pálida, sujetando la foto. «¿Qué pasa?», preguntó con preocupación genuina. Sofía dudó por un segundo, pero no pudo. No ahora. Él no insistió. Pero cuando la vio salir esa noche rumbo a un barrio olvidado, decidió seguirla. Desde su coche la observó entrar a un antiguo centro de acogida infantil. Y en ese momento entendió. Sofía no era solo una mujer que había sobrevivido a la calle. Era una herida abierta que aún sangraba en silencio. Mientras ella hablaba con una exdirectora del lugar, descubría que su historia había sido manipulada desde pequeña. Un apellido robado, un registro alterado. Alguien no quería que supiera la verdad sobre su origen. Y aunque no lo sabía aún, esa verdad estaba relacionada con uno de los hombres más poderosos del país. Al salir del centro, con los ojos llenos de fuego, Sofía solo murmuró: «Ya sé por qué quieren que me calle». Gael, desde la sombra, sintió que lo que venía cambiaría todo. Con la ayuda de una amiga periodista, Sofía rastreó archivos ocultos durante décadas. Finalmente, encontró lo impensable. Su verdadero padre era Octavio del Real, un magnate de los medios, íntimo rival de Gael Márquez. El mismo hombre que, según rumores, había hecho desaparecer a una amante embarazada para evitar un escándalo. Sofía era el fruto de ese silencio. Un silencio comprado con poder, mentiras y desprecio. La sangre le hervía. Ya no era solo su historia, era una herencia de abandono. Sin avisar, irrumpió en la torre del Real, vestida como una diosa vengadora. «Quiero 5 minutos de tu valioso tiempo, padre». Octavio, acostumbrado a dominar, palideció. Intentó negar, minimizar, manipular, pero Sofía no buscaba aceptación. «No vengo a pedirte nada, vengo a avisarte que tu secreto dejó de ser tuyo y que no voy a callar». Al salir, dejó una copia del acta de nacimiento y una amenaza elegante: «La próxima vez, no vendré sola». Esa noche, Gael la esperaba en el vestíbulo de la fundación. «¿Dónde estabas?», preguntó con una mezcla de temor y deseo. Sofía lo miró como si acabara de cruzar una guerra. «Enfrentando a un fantasma con mi rostro». Él la abrazó, fuerte, sin pedir permiso. Por un instante el orgullo desapareció. «No eres su hija, eres todo lo que él no pudo destruir». Pero Sofía ya no era la misma. Había cruzado una línea y no sabía si el amor sobreviviría a lo que venía después. Al día siguiente, una limusina negra se detuvo frente a la fundación. Un mensajero entregó a Sofía un portafolio lacrado, junto con una nota firmada por Octavio del Real. «Podemos borrar el pasado, solo tienes que guardar silencio». Dentro había un cheque por $5 millones y un contrato de confidencialidad. El insulto era tan grande como la suma.
Sofía sostuvo el papel entre los dedos como si quemara. Por primera vez en años, sintió asco de su propia sangre. Gael, al enterarse, la enfrentó con tensión acumulada. No puedes luchar contra él sola. Él destruye vidas. Sofía, con la mirada endurecida, replicó: yo viví destruida toda mi vida. Lo único que me queda es la verdad. El aire entre ellos se volvió irrespirable. Era más que protección. Era control disfrazado de cuidado. Gael temía perderla, pero su instinto de poder le impedía soltar. Si firmas eso, no eres tú. Si lo destruyes, eres mi guerra, murmuró él, acercándose peligrosamente a su boca. Sofía rompió el contrato frente a él, hoja por hoja. El sonido del papel desgarrado fue como un disparo en medio del lujo. Entonces prepárate, Gael, porque voy a abrir una puerta que nadie más se atrevió a tocar. Y mientras las cámaras de la fundación captaban su imagen saliendo decidida, la noticia comenzaba a correr. Una mujer desafiaría a Del Real en público, y el país entero vería cómo una ex-mendiga enfrentaba a su propio padre. La cuenta regresiva había comenzado. El auditorio estaba lleno. Cámaras, periodistas, empresarios y ciudadanos comunes ocupaban cada rincón. Sofía subió al escenario con un vestido negro de corte recto, sin adornos, pero con una presencia que eclipsaba todo. Tomó el micrófono, respiró hondo y dijo: durante años viví creyendo que mi vida no tenía origen ni destino. Hoy les presento al hombre que decidió borrarme antes de nacer. La pantalla gigante detrás de ella mostró el rostro de Octavio del Real. El escándalo estalló en segundos. Sofía no se detuvo. Relató cómo fue abandonada, cómo sobrevivió a la calle, cómo cada paso en su ascenso había sido impulsado no por privilegios, sino por el fuego de la verdad. No quiero su fortuna. Quiero que nunca más una niña tenga que mendigar amor, techo o dignidad, porque un hombre poderoso decidió que era un error. El público no respiraba. Muchos lloraban. Las redes explotaban. Sofía no solo contaba su historia, estaba iniciando una revolución. En su oficina, Octavio apretaba los puños frente al televisor. Su imperio temblaba. Gael, por su parte, observaba desde un rincón de la sala sin que ella lo viera. Tenía los ojos húmedos, no por debilidad, sino por respeto. En ese instante, entendió que Sofía no le pertenecía, que su luz ya no necesitaba de su sombra para brillar, y aunque eso doliera, también era el motivo por el que la amaba de verdad. Esa misma noche, la fundación fue hackeada. Todos los archivos, proyectos y donaciones desaparecieron del sistema. En su lugar, una pantalla negra mostraba una sola frase: silenciarte fue un error. Ahora, destruirte será necesario. Sofía recibió la noticia sin pestañear. No lloró, no gritó. Solo se quedó en silencio, mientras la sala temblaba de caos. Gael llegó de inmediato, furioso. «Te advertí, él no juega limpio». Ella lo miró con un tono seco. «Y yo no nací para agachar la cabeza». El daño era millonario. Patrocinadores se retiraban. La imagen pública se fracturaba y las amenazas llegaban como cuchillas. Pero Sofía no retrocedió. Reunió a su equipo y les habló con fuego en la voz. Si nos doblamos, ganan. Si resistimos, inspiramos. Gael ofreció cubrir los costos y restaurar todo con un equipo de ciberseguridad de élite. Pero ella puso una condición. Acepto tu ayuda, si es como aliada, no como tu protegida. Él asintió. Por primera vez, dejaba de liderar para acompañarla. Al día siguiente, en medio de la reconstrucción, Sofía recibió una visita inesperada. Una ex colaboradora de Octavio, dispuesta a hablar. Él tiene más que esconder, y tú eres la única que puede ponerlo contra las cuerdas. En ese instante, Sofía entendió que la guerra apenas comenzaba, y que ya no era personal. Ahora era por todas las mujeres silenciadas, por cada historia enterrada. Gael, observándola de lejos, supo que estaba frente a una leyenda, aunque aún no fuera su esposa. Sofía convocó a un grupo reducido de aliados en un salón discreto de un hotel 5 estrellas. Allí, sobre una mesa de cristal, desplegó documentos, grabaciones, registros contables ocultos. Pruebas que esa ex colaboradora de Octavio había entregado. Tenemos lo que él más teme, evidencia de desvío de fondos en sus propios programas sociales. Su voz era firme, estratégica. No buscaba escándalo, buscaba justicia, y esta vez
El golpe sería quirúrgico. Vamos a destruir su credibilidad desde adentro. Gael escuchaba en silencio. Admiraba su inteligencia, su control. Podrías dejarlo todo atrás. Tú ya ganaste, Sofía. Ella lo miró con ternura y dureza al mismo tiempo. Esto no es por venganza, es por la niña que fui, por cada voz que callaron con miedo o dinero. Por primera vez, él entendió algo más profundo, que el corazón de Sofía no era solo fuego, era brújula, y que seguirla, aunque significara perderla, era su única forma de amarla de verdad. El operativo comenzó con filtraciones precisas a la prensa, activaciones en redes sociales y una auditoría sorpresa provocada por una ONG aliada. Octavio del Real fue citado a declarar en menos de 72 horas. Su círculo interno comenzaba a desmoronarse. Y mientras el mundo observaba cómo el titán tambaleaba, Sofía caminaba por la calle con paso sereno, envuelta en un abrigo blanco, sin maquillaje, sin guardias. Ella ya no era la mujer que sobrevivía, era la que cambiaba el tablero. En un despacho de tonos oscuros y olor a cuero caro, Octavio del Real enfrentaba por primera vez la posibilidad real de perderlo todo. Las cámaras lo seguían, los periodistas lo acorralaban y los inversores lo abandonaban en silencio. En su rostro, la arrogancia habitual comenzaba a quebrarse. Finalmente, aceptó una entrevista exclusiva en vivo para controlar la narrativa. Pero lo que no sabía era que Sofía ya había entregado las pruebas definitivas a la producción. La entrevista comenzó con cortesía, pero pronto giró hacia lo personal. ¿Es cierto que ocultó la existencia de una hija para proteger su reputación?, preguntó la periodista. Octavio titubeó. Luego, frente a millones de espectadores, exhaló con fuerza. Sí, la abandoné y me arrepiento cada día. La noticia explotó en segundos, pero Sofía, viendo todo desde su oficina, no sintió victoria, sintió algo más complejo, un alivio amargo, como cerrar una herida con fuego. Gael llegó poco después, en silencio, con una copa de vino y una mirada suave. ¿Y ahora qué?, preguntó. Sofía lo miró con los ojos cansados, pero limpios. Ahora empieza mi historia, sin cargas, sin cadenas. Él quiso besarla, pero no lo hizo. Solo tomó su mano con fuerza, como si decir nada fuera la forma más sincera de estar. Entre ellos, el amor aún no era promesa, pero ya no era una herida. Un mes después del escándalo, Sofía fue invitada a formar parte del consejo directivo de una de las fundaciones más influyentes de Latinoamérica. La oferta llegó en una caja de terciopelo blanco con una carta manuscrita. Queremos que seas tú quien defina el nuevo rostro del poder social. Era el tipo de oportunidad que antes solo existía para apellidos de linaje. Ahora, Sofía tenía un lugar reservado, no por su sangre, sino por su historia. Gael la felicitó en privado, con una mezcla de orgullo y nostalgia. Es lo que mereces, aunque me aleje más de ti. Ella lo miró con cariño, pero sin titubeos. No me alejo de ti, Gael. Me acerco a lo que siempre quise ser. Él la contempló unos segundos, como quien observa un atardecer que sabe que no puede retener. ¿Y si te vuelves demasiado poderosa para amar?, preguntó con media sonrisa. Entonces será porque el amor que me ofrecían no era lo suficientemente fuerte para acompañarme, respondió ella, sin ironía. Esa noche, Sofía caminó sola por el salón de gala, donde sería presentada como nueva integrante del consejo. Llevaba un vestido rojo intenso, sin joyas, sin escoltas. Solo su nombre, su fuerza y su historia. Cuando subió al escenario, el aplauso fue largo, vibrante, casi reverencial. Entre el público, Gael la observaba de lejos, con el corazón dividido entre la admiración y el anhelo, porque aunque aún la amaba, sabía que amar a una mujer libre es, ante todo, dejarla volar. Durante una auditoría de rutina en uno de sus fondos de inversión, Gael recibió un informe confidencial que lo dejó paralizado. Entre los nombres de beneficiarios de una triangulación ilícita de fondos estaba Octavio del Real. Lo más impactante: los desvíos comenzaron justo cuando él y Sofía se asociaron en la fundación. Alguien había usado su empresa para lavar dinero y todo apuntaba a que lo estaban involucrando directamente. Por primera vez, el Imperio Márquez estaba en peligro real. Gael sintió cómo el control se le escapaba de las manos. No solo era su empresa, era su legado, su nombre y, sobre todo,
su relación con Sofía, que ahora pendía de un hilo. Si esa conexión se hacía pública, todo lo que habían construido juntos se vería como una estrategia sucia. Sofía no sabía nada aún, pero él sí, y el dilema lo atormentaba: protegerla del escándalo o contarle y arriesgarlo todo. Esa noche, en la azotea del edificio Márquez, Gael contemplaba la ciudad en silencio cuando Sofía apareció. «Algo pasa contigo, no estás igual». Él quiso mentir, pero no pudo. «Van a intentar usarme para destruirte. Ya empezó, y si no me alejo de ti, vas a caer conmigo». Ella se acercó lentamente, como quien reconoce una batalla interna sin juzgarla. «Entonces que caigamos juntos, pero esta vez sin secretos». Gael bajó la mirada vencido, no por debilidad, sino por amor. A la mañana siguiente los titulares lo confirmaron. Vínculos entre Gael Márquez y el escándalo del Real sacuden el mundo empresarial. Aunque la investigación aún no era concluyente, el daño ya estaba hecho. En una rueda de prensa, Gael enfrentó a los medios y negó toda participación. Pero cuando uno de los periodistas preguntó: ¿y Sofía? ¿Fue parte de esta alianza? El silencio se hizo eterno. Gael miró la cámara, tragó saliva y dijo: «Ella no tiene nada que ver conmigo». Fue la puñalada más fría. Sofía vio todo desde su oficina. El impacto no fue por la acusación, sino por la negación. Él la había soltado en público, la había cortado para protegerla, pero también la había herido donde más dolía, en su verdad compartida. Horas después, cuando él apareció en su puerta, ella ya tenía su respuesta lista. «No me protegiste, me borraste». Él intentó explicar, pero sus palabras ya no tenían el mismo peso. «Yo te elegí incluso cuando eras una amenaza. Tú me negaste por miedo». Gael se fue sin insistir, y por primera vez en toda su historia, Sofía lloró no por lo perdido, sino por lo que no pudo sostenerse cuando más importaba. Esa noche, se encerró en su departamento, desconectó el teléfono y escribió una frase en su diario: «El amor no es quien se queda cuando todo es fácil, es quien te sostiene cuando todo se cae». Y por más que lo amaba, esa vez decidió quedarse sola. Semanas después, Gael enfrentaba una caza mediática despiadada. Accionistas lo traicionaban, contratos se rompían, su imagen caía en picada. Pero lo más duro era el vacío de Sofía. Ninguna ruina dolía más que su ausencia. Una noche, al llegar a su penthouse, encontró la puerta abierta. Pensó en un robo, pero al entrar, todo estaba intacto, excepto por un sobre la mesa. Adentro, una foto de él cuando era niño, con un hombre que juraba no recordar, y una nota: «No eres el único con un pasado oculto». Sofía, desde la fundación, también comenzaba a conectar piezas. Un investigador privado le entregó documentos reveladores. Gael no había mentido. Él también había sido víctima de manipulación desde la infancia. El hombre que lo crió no era su verdadero padre. Su adopción fue orquestada por Del Real para controlar herencias cruzadas. En otras palabras, eran parte del mismo tablero. Y tal vez por eso, sus caminos estaban destinados a cruzarse, y dolerse, y sanarse. Esa misma noche, Sofía apareció en el despacho de Gael sin previo aviso. Él la miró como si fuera un espejismo. «Perdí todo», murmuró. Ella se acercó sin rencores, sin grandilocuencia. «Entonces construyamos algo nuevo, desde la verdad, desde el polvo». No hubo beso ni promesa, solo una silla vacía junto a él, que ella ocupó. Y en ese silencio, por primera vez, ambos entendieron que el amor real no siempre grita. A veces, simplemente permanece. El edificio central de la empresa Márquez cerró sus puertas. Gael renunció a su cargo de CEO y vendió parte de sus acciones para pagar indemnizaciones y sanear las finanzas. Lo que antes era símbolo de poder, ahora era una torre vacía. Pero entre las ruinas comenzó algo distinto. Junto a Sofía fundó una nueva organización, una incubadora de proyectos sociales para jóvenes sin recursos. El nombre era simbólico: Renacer, y su primera sede estaba en el viejo orfanato donde Sofía creció. Ambos trabajaban hombro a hombro, sin jerarquías, sin egos. Las jornadas eran largas, las reuniones intensas, pero había una paz silenciosa entre ellos. A veces, cruzaban miradas que decían más que 1000 discursos. Sofía no olvidaba las heridas, pero tampoco negaba los lazos. Gael, por su parte, ya no intentaba impresionarla.
solo estaba, firme, presente, real, y eso, para ella, era más valioso que cualquier anillo o promesa vacía. Una tarde, durante la inauguración del primer programa, un niño se acercó a Sofía y le dijo: ¿Tú eres la jefa? Ella sonrió, agachándose hasta su altura. Soy alguien que estuvo donde tú estás y que ahora está aquí para ayudarte a volar. Gael, a pocos pasos, escuchó la respuesta con los ojos brillando, porque sin decirlo, entendía que esa frase también era para él. Ella ya no necesitaba ser salvada, pero él, quizás, acababa de ser redimido. Durante una conferencia de prensa sobre renacer, una figura inesperada apareció entre los asistentes: Valeria de la Vega. Había desaparecido tras su escándalo, pero ahora volvía con un nuevo apellido, una marca de lujo y un discurso en tono reconciliador. He cometido errores, pero también he aprendido. Vengo a ofrecer colaboración, no confrontación. Sofía la observó desde el escenario con una expresión impenetrable. A su lado, Gael se tensó. Sabía que esa sonrisa escondía más que intenciones nobles. Horas después, Valeria solicitó una reunión privada con Sofía. A solas, en una sala de cristal, la conversación fue como un duelo elegante. No vine a rogar, vine a advertirte, dijo Valeria, bajando la voz. Del Real no está vencido, solo está esperando que tú bajes la guardia. Luego deslizó un sobre por la mesa. Adentro había fotos recientes, de Octavio reuniéndose con políticos de alto nivel. El mensaje era claro. El enemigo aún tenía aliados peligrosos. Sofía cerró el sobre lentamente. No necesito tus advertencias, pero si decides ponerte del lado correcto esta vez, hazlo sin máscaras. Valeria sonrió, ambigua. Los lobos solitarios no sobreviven, ni siquiera tú, y se marchó con sus tacones resonando como un eco del pasado. Gael, al enterarse de la visita, frunció el ceño. ¿Le crees? Sofía negó con calma. No, pero tampoco la subestimo, porque en este nuevo juego de poder la traición podía venir de cualquier parte. Un viernes por la noche, mientras Sofía salía del centro Renacer, un auto negro sin placas aceleró hacia ella. Solo un impulso instintivo la salvó. Se lanzó al suelo segundos antes de que el vehículo pasara rozando su cuerpo y desapareciera en la oscuridad. La seguridad llegó tarde, demasiado tarde. Sofía, cubierta de polvo y con la respiración agitada, sabía que eso no había sido un accidente. Era un mensaje, claro, frontal y personal. Cuando Gael llegó al hospital, cruzó la sala de espera como un huracán contenido. La encontró sentada en la camilla, sin heridas graves, pero con la mirada perdida. Esto ya no es una guerra legal, Sofía, es un ataque directo. Ella asintió en silencio. Por primera vez no tenía respuestas rápidas. Me subestimaron, creyeron que esto me detendría, pero solo me encendieron. Gael la tomó de la mano. Entonces, déjame pelear contigo esta vez. Como tú igual, no como tu sombra. Esa misma madrugada reforzaron la seguridad, activaron contactos internacionales y contactaron a un fiscal independiente. El caso del Real dejaba de ser personal, ahora se volvía criminal. Y mientras la ciudad dormía, Sofía redactaba un discurso para su próxima aparición pública. Sus primeras líneas eran más una promesa que una frase. A mí no se me silencia con miedo, se me enciende con fuego, porque si querían apagarla, iban a tener que arder con ella. Sofía aceptó dar una entrevista exclusiva en horario estelar. No era estrategia, era una declaración de guerra mediática. En el estudio, bajo luces suaves y cámaras atentas, se sentó frente a una periodista incisiva que no iba a regalarle nada. ¿No teme que esta lucha acabe costándole la vida?, fue la primera pregunta. Sofía respiró profundo, con una sonrisa serena. El silencio ya me costó demasiado. Hoy prefiero perder la vida hablando que seguir viva callando. A medida que avanzaban los minutos, su voz se volvía más firme, más política, más peligrosa para quienes habían operado impunes durante años. Denunció el atentado, mostró pruebas públicas de los vínculos de Octavio del Real con redes de corrupción y tráfico de influencias, y nombró nombres, uno a uno, en directo, mientras la audiencia en casa apenas podía pestañear. Nunca una mujer que venía de la calle había hablado con tanta claridad y con tanto poder. Gael la observaba desde el otro lado de la pantalla, con el corazón latiendo como una tormenta. Nunca la había visto tan indomable,
tan despiadadamente valiente. Y en el fondo, supo que ese amor que sentía por ella no era solo admiración, era necesidad, porque ella era luz en medio del pantano. Y si había alguien capaz de derrumbar siglos de privilegio, era Sofía. Al terminar la entrevista, la frase final quedó tatuada en la mente de todos. El poder sin ética es solo miedo disfrazado. El tribunal estaba lleno. Cámaras, periodistas, figuras del poder, todos aguardaban el inicio del juicio contra Octavio del Real. Sofía llegó con un traje marfil impecable, sin joyas ni escoltas, solo acompañada por su verdad. Gael, a su lado, vestía de negro absoluto. Era su forma silenciosa de mostrar que estaba con ella, incluso en la sombra. Cuando la jueza pidió a la parte demandante que se acercara al estrado, Sofía caminó con paso firme, como quien pisa sobre siglos de silencio. Su testimonio fue tan doloroso como devastador. Narró su abandono, los documentos alterados, el intento de soborno, el atentado, los vínculos financieros ocultos. Cada palabra era una daga, cada pausa, un golpe. La sala entera contenía la respiración. Cuando la defensa intentó desestimarla por su origen, ella solo sonrió. Mi pasado no me desacredita. Lo que me haría culpable sería haberlo negado. La jueza asintió. En ese momento, incluso la ley pareció ponerse de pie para escucharla. Gael, observándola desde la banca, comprendió que no era una testigo. Era el símbolo de un país cansado de agachar la cabeza. Y él, por primera vez, no deseó rescatarla, solo admirarla, porque Sofía no luchaba por él, ni por venganza. Luchaba por cada niña olvidada, por cada madre ignorada, por cada historia enterrada. El juicio apenas comenzaba, pero ya nadie dudaba quién era la verdadera figura de poder en esa sala. Los días siguientes fueron una avalancha de revelaciones. Testigos clave comenzaron a hablar. Documentos ocultos aparecieron. Videos filtrados mostraban reuniones clandestinas, sobornos, amenazas. El castillo de Octavio del Real se vino abajo como un dominó elegante y podrido. La opinión pública exigía justicia y por primera vez el miedo cambió de bando. El fiscal pidió una condena ejemplar y la jueza programó la sentencia para una audiencia pública. La historia se estaba escribiendo en tiempo real. Octavio fue arrestado al salir del tribunal sin posibilidad de fianza. Rodeado de cámaras intentó sonreír, pero sus ojos lo traicionaban. En un intento final de salvar su reputación, soltó: mi única culpa fue amar a destiempo. Las redes estallaron con burlas, indignación y memes. Sofía, desde el balcón de la Fundación Renacer, vio la transmisión en silencio. Él nunca supo lo que era amar, murmuró. Gael, detrás de ella, le colocó una mano en el hombro. Tú lo enseñaste, con tu existencia. Esa noche el país entero celebraba, pero en la mansión Márquez, el silencio tenía otro tono. Sofía se encerró a solas con una copa de vino y por primera vez lloró en paz. Lágrimas de cierre, lágrimas de limpieza. El monstruo había caído, pero no sin marcas. Cuando salió al jardín, Gael la esperaba con una pregunta sin palabras en los ojos. Ella simplemente le dijo: ahora sí, puedo elegir amar, no por necesidad, no por miedo, solo porque quiero. Y en esa frase renació lo que el poder nunca pudo comprar. Un reconocido organismo internacional ofreció a Sofía un cargo diplomático como embajadora de causas sociales en Europa. El puesto era prestigioso, influyente y al otro lado del mundo. La propuesta le llegó en una carta impresa sobre papel dorado, con un solo párrafo: queremos que su voz represente a quienes no tienen la fuerza para levantar la suya. Sofía cerró los ojos al leerlo. El universo le abría una puerta, pero al otro lado dejaba todo lo que había construido junto a Gael. Cuando se lo contó, Gael no se sorprendió, solo tragó en seco. Entonces, llegó el momento de volar sin mí. Ella lo miró fijamente. Nunca volé por ti, Gael, pero siempre volé más alto porque tú estabas cerca. Hubo un silencio denso, cargado de amor no dicho y de palabras imposibles. No quiero detenerte, pero tampoco puedo prometerte que te esperaré. Él asintió. No con rabia, sino con respeto, porque amar a Sofía siempre fue entender que no se la podía retener, solo acompañar. Esa noche, en el aeropuerto, entre flashes, despedidas y el murmullo de una ciudad que no dormía, Sofía abrazó a Gael por última vez. No hubo beso, no hubo anillo, solo un susurro al oído:
Si el destino no nos une, que al menos no nos olvide. Y subió al avión. Desde la ventanilla, vio cómo él se quedaba en la pista, inmóvil, como un faro. Porque a veces el amor verdadero no termina, solo se transforma en distancia. Pasaron 2 años. Sofía se convirtió en una de las figuras más influyentes del escenario social internacional. Su rostro apareció en portadas, su discurso abrió foros y su historia inspiró leyes. Pero en lo privado su vida era solitaria, no por falta de oportunidades, sino porque nadie igualaba la intensidad de lo que había dejado atrás. Algunas noches, caminando por París o Roma, abría su diario y releía una sola línea. El amor no es quien se queda cuando todo es fácil. Gael, por su parte, reconstruyó su empresa desde el silencio. Más austero, más humano, convirtió el piso más alto del antiguo edificio Márquez en una biblioteca pública y desde allí financiaba cientos de iniciativas invisibles. Rechazó entrevistas, premios, homenajes, no por remordimiento, sino por respeto. Amarla lo había cambiado y seguir amándola en ausencia lo había terminado de sanar. Nadie ocupó su lugar, ni en su cama, ni en su memoria. Un día, en una exposición sobre mujeres que cambiaron el mundo, alguien colgó una fotografía de Sofía en medio de una sala de arte contemporáneo. Ella la vio sin saber que Gael había sido el donador anónimo que organizó el evento. Y allí, frente a su imagen, ambos coincidieron, sin saberlo, a metros de distancia, con el tiempo entre ellos y el amor aún latiendo. Era una noche de invierno en Florencia. Sofía caminaba sola por la Piazza de la Signoria después de una conferencia. El aire olía a historia, y las luces suaves daban a las estatuas un brillo casi mágico. De pronto, lo sintió antes de verlo. Un silencio distinto, una vibración familiar. Giró lentamente, y ahí estaba Gael, más maduro, con canas incipientes en las sienes y esa mirada que aún sabía desarmarla con un solo parpadeo. Ninguno dijo nada al principio. Solo se observaron como si cada año de distancia se desvaneciera en ese instante. Gael dio un paso adelante, sacó un pequeño estuche de terciopelo del bolsillo y lo abrió. Dentro no había un anillo, sino la primera nota que ella le escribió años atrás, doblada con delicadeza. «Nunca supe si era un adiós o un comienzo», murmuró. Sofía lo tomó con manos temblorosas. Sonrió. «Yo tampoco, hasta ahora. No hubo propuesta formal, ni testigos, ni promesas vacías. Solo un abrazo, lento, eterno. Un cruce de almas que habían probado el poder, el dolor, la gloria, y aún se elegían. Esa noche caminaron sin rumbo, tomados de la mano, sabiendo que no importaba el país, ni el tiempo, ni las cicatrices. Porque cuando el amor sobrevive a la distancia, al orgullo y al miedo, ya no necesita condiciones, solo presencia. Sofía y Gael regresaron juntos, en silencio, al primer sitio donde sus vidas se cruzaron, la vieja estación donde ella lo había salvado aquella madrugada. El lugar estaba abandonado, cubierto de grafitis y recuerdos, pero en medio del caos había algo sagrado. Una esquina aún tenía marcas de neumáticos y un pequeño banco de madera donde Sofía había esperado la ambulancia con él en brazos. Ambos se miraron, con un nudo en la garganta. No había nostalgia, había gratitud. Sofía se sentó en el banco, deslizó los dedos por la superficie astillada y murmuró: «Aquí empezó todo, y aún me pregunto por qué no corrí en dirección contraria». Gael se agachó frente a ella, tomando sus manos con firmeza. «Porque estabas destinada a empujarme hacia la vida, incluso cuando tú aún no sabías cómo salvarte a ti misma». Ella soltó una risa suave, mezclada con lágrimas. «¡Qué ironía! Nos encontramos en la ruina y renacimos del mismo lugar». Ambos se quedaron ahí por horas, sin necesidad de hablar más. El pasado no dolía, ya no. Había sido absorbido por el amor maduro, por la historia vivida, por todo lo que construyeron dentro y fuera de sí. Antes de irse, Gael dejó un pequeño broche en la pared con sus iniciales talladas. S&G, no como promesa eterna, sino como recordatorio de que incluso en los rincones más oscuros pueden hacer algo indestructible. Renacer cumplió 5 años. La sede central se había expandido a otros países, impactando a miles de jóvenes en situación de riesgo. Sofía, ahora referente global de justicia social, ofrecía una clase magistral en una universidad prestigiosa. Frente a una sala repleta, no hablaba con solemnidad, sino con verdad.
El mundo me enseñó que el dolor no es una debilidad, es un motor, y que cuando dejas de esconder tus cicatrices te conviertes en guía para otros. Entre los estudiantes había rostros atentos, algunos con lágrimas en los ojos. Una chica se levantó y preguntó, ¿alguna vez pensaste en rendirte? Sofía sonrió con honestidad. Cada día, pero luego recordaba que, si yo no hablaba, alguien más iba a seguir en silencio. El auditorio estalló en aplausos, no por espectáculo, sino por respeto, porque ella no hablaba desde una tarima, hablaba desde la herida, desde el barro y desde la gloria de haberse levantado 1000 veces. Esa noche, en una ceremonia íntima, Sofía y Gael inauguraron un nuevo campus de Renacer en una comunidad olvidada. No había flashes ni discursos pomposos, solo niños corriendo y madres sonriendo. «Mira lo que creamos», dijo él, rodeando su cintura con el brazo. Sofía lo miró y respondió, «No, Gael, mira lo que sanamos», porque el amor que habían construido ya no era solo de ellos, era una llama viva, en cada vida tocada por su historia. En una gala internacional de derechos humanos, Sofía fue reconocida con el galardón más alto por su impacto global. En el escenario, bajo luces doradas y cámaras de todo el mundo, recibió la medalla con humildad. No agradeció con un discurso extenso, sino con una frase que hizo temblar la sala. «Yo no vine a cambiar el mundo, vine a demostrar que quien lo cambia puede tener cualquier origen». El aplauso fue más que ovación, fue un reconocimiento colectivo a una vida vivida con propósito. Esa noche, al volver al hotel, encontró sobre la cama un sobre con su nombre en caligrafía conocida. Era de Gael. Dentro, una carta breve. «No necesito que el mundo te aplauda para saber quién eres, pero cada vez que lo hace, confirmo que tuve razón al amarte desde el día en que abriste mi puerta y salvaste algo más que mi vida». Ella no lloró, solo abrazó la carta contra el pecho, porque a veces el amor más grande es el que no hace ruido. Al día siguiente, en un paseo por el centro de la ciudad, varias jóvenes se acercaron para abrazarla, agradecerle, contarle sus historias. Una de ellas, con voz temblorosa, dijo, «Gracias por existir antes que yo». Sofía sonrió y respondió con dulzura, «Gracias por existir ahora, porque eso significa que mi historia valió la pena». Y en ese momento, bajo el cielo estrellado, entendió que su legado no era la fama, ni el poder, ni el reconocimiento. Era cada vida que se atrevía a empezar de nuevo, por haberla visto hacerlo. En el último día de su mandato como embajadora, Sofía se encontraba en la plaza central de una ciudad africana, participando en un evento de integración de jóvenes. El sol se ponía tiñendo todo de tonos naranjas y dorados. Frente a ella, un grupo de niños corría, jugando entre risas, mientras los adultos se reunían alrededor para escuchar su mensaje. Ella, con el rostro iluminado por la luz del atardecer, tomó el micrófono, no para hacer una promesa, sino para ofrecer una verdad que ya no le pertenecía solo a ella. «Mi historia no es solo mía, es la historia de todos los que alguna vez se sintieron invisibles, y hoy ustedes son los que continuarán escribiéndola». Gael, que la observaba desde el fondo, sintió por un momento que todo lo que había vivido a su lado había sido solo una preparación para este instante. No había necesidad de más palabras entre ellos. El amor ya no era una carga, ni un secreto, ni una promesa vacía. Era una comprensión profunda, una conexión que no se pedía, sino que se elegía cada día. Sofía había aprendido a volar, y él, con su amor, había aprendido a ser el viento que la sostenía. Esa noche, en el hotel donde se hospedaban, Sofía le entregó una pequeña caja a Gael. Dentro había un reloj antiguo, con la inscripción «Tiempo que no se detiene, amor que no se olvida». Ambos se quedaron en silencio, mirando el reloj. No necesitaban más. El ciclo que comenzó con una acción espontánea, una salvación inesperada, ahora cerraba con la paz de un amor maduro, libre y transformador. Sofía y Gael se encontraban en una terraza privada, con vistas a la ciudad iluminada. Era su último día en Europa antes de regresar a su país. Ambos sabían que algo en sus corazones había cambiado, pero no había tristeza. Solo el entendimiento profundo de que sus vidas ya no podían ser separadas. Las cicatrices que ambos llevaban eran parte de un todo, una historia compartida que los había formado, pero que ahora los impulsaba hacia nuevos horizontes. Gael
Con una copa de vino en la mano, la miró directamente a los ojos. El mundo nos observó cambiar, pero lo que nunca entendieron es que nunca fuimos solo nosotros dos. Siempre fuimos el uno para el otro. Sofía, sonriendo, le acarició el rostro. No necesito más que esto. Un amor sin condiciones, sin expectativas, solo nuestro. Y con esas palabras, un silencio acogedor se instaló entre ellos, porque sabían que no había nada más que decir. Todo había sido dicho, todo había sido vivido. Al día siguiente, Sofía regresó a su trabajo, pero esta vez sin prisas, sin la necesidad de huir de lo que había sido. Gael, por su parte, había dado un paso atrás en su propia vida empresarial para enfocarse en proyectos sociales. Juntos habían encontrado el equilibrio, no porque todo hubiera sido fácil, sino porque al final se habían elegido, y esa elección era más poderosa que cualquier victoria. Así, con la luz del día entrando lentamente por la ventana, ellos siguieron caminando, pero ya no de forma separada. Ya no había más despedidas, solo un futuro compartido, siempre juntos.